El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un Dios te bendiga. Oh, qué hermoso y qué deleite hay estar los hermanos juntos y en armonía. Es para este ministerio de gran bendición poder llegar a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus lugares de trabajo, donde te encuentres, para compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar. Hoy tenemos un hermoso tema, quizás algo teológico. Hoy sí hablaremos un poquito de teología, pero queremos que este mensaje llegue a tu vida de una manera práctica, sencilla, y que pueda ser comprendido por cada persona de las cuales me ven y me van a ver. Pero quiero orar por ti. Quiero decirle, Padre Celestial, mira a cada persona en esta hora que se está uniendo a esta transmisión. Cada persona, cada amigo, cada creyente, aun aquellos que no creen en ti. Te pido, oh Padre Celestial, por ellos, para que tu amor los alcance, tu gracia los inunde, tu presencia sea manifiesto a ellos, y que podamos comprender las verdades de tu palabra. Podamos comprender ese alimento que tú tienes para nosotros. Porque muy claramente nos dice la Escritura que Jesucristo es el camino. No un camino, sino el camino. Y ese camino, al poder nosotros entrar en él, transitar en él, nos lleva a conocer la verdad. Esa verdad que tú, oh Padre, tienes escondida y que la revelas cada día a través de tu palabra a nosotros. Esa verdad que nos da libertad. Esa verdad que nos limpia del pecado. No basándonos en las obras, no basándonos en las prohibiciones, sino basados en la libertad que tú das a todo aquel que se acerca y conoce la verdad. Y cuando vamos conociendo la verdad, nuestra vida recibe vida, nuestro espíritu recibe vida, y esa vida nos permite comunicarnos contigo, Padre Celestial. Por eso yo vengo a ti, Señor, para que la vida que tú prometiste y que se cumplió en tu Hijo pueda venir en esta hora a cada corazón, pueda inundar en esta hora cada vida, que esa vida produzca en esta hora en cada persona que me ve, que me escucha, pueda producir sanidad. Que esa vida que tú has prometido pueda producir en cada persona libertad para poder salir de cualquier crisis económica. Que esa vida que tú has prometido, Padre Celestial, pueda traer comunión contigo. Porque finalmente el propósito del Evangelio es que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que podamos acercarnos a ti sin impedimento alguno. Por eso saca de nuestra mente toda palabra necia, todo pensamiento de incredulidad, toda cosa que nuestra carne quiera acentuar, de hacernos sentir indignos ante tu presencia, como si aún nos faltara algo, o quizás no hayamos logrado algo. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tú comiences a moverte con poder y con gloria. Que tú comiences en esta hora a ministrar a cada vida, a cada corazón. Que en esta hora se sienta la paz tuya en cada vida. Que en esta hora se pueda sentir la misma presencia tuya en cada corazón.
Por eso te pido, Padre Celestial, hazte real a nuestras vidas. Hazte real porque tú eres real. Hoy venimos con corazón sincero, con un corazón desnudo ante tu presencia, para poder compartir tu palabra, para poder hablar de tu verdad sin tutear, sin tener ninguna falta de conocimiento. Revélanos tu palabra. Abre la mente y el corazón de cada persona que me está viendo, para que ellos puedan comprender la verdad del Evangelio, más que de pronto, Dios mío, hacer un derroche de conocimiento, el cual no pretendemos, Padre Celestial. Solo defendemos tu palabra, defendemos la fe y la palabra. Ayúdanos, Señor. Haz que este programa sea de gran bendición para cada persona que me ve. Que puedan haber milagros y prodigios por el poder de tu palabra. Que sean libres en esta hora las personas de cualquier incredulidad, de cualquier espíritu que les venga a atormentar. Que haya libertad en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Oh, qué bueno poder compartir la palabra y poderte adoctrinar en ella. La predestinación es un tema que sin duda alguna muchos teólogos han querido explicar y han querido argumentar. De hecho, en la iglesia cristiana, no en las sectas de error, no, en la iglesia cristiana hay tres posturas acerca de la predestinación. La predestinación, a grandes rasgos, es el plan maestro de Dios para la salvación del hombre. El plan maestro de Dios para la salvación del hombre. Leamos por favor Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5. Efesios, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice así la Reina Valera: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora traje una versión más entendible. Y vuelvo y te digo, no riñas con las traducciones de la Biblia. Algunas personas dicen que es la venta de algunos para... No. O que tiene algunas cosas que señalan... No. Se busca a través de las traducciones de la Biblia dar una interpretación y una comprensión fácil y práctica para el oyente, más que todo para nosotros, los que hablamos el idioma español. Dice así la NTV, Nueva Traducción Viviente. Incluso, versículo 4, incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Estos dos versículos, sin duda alguna, nos hablan de la predestinación. Yo lo llamo la predestinación el plan maestro de Dios para la salvación. Déjame decirte que hay tres etapas
que se pueden notar de Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 6, donde se habla de una elección. Luego vemos que este es un pasado. Hay un tiempo pasado, un tiempo cronos para nosotros, o sea, tiempo, medida de tiempo. En un pasado Dios hace una elección, te acabé de leer. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Pero luego comienza la escritura a hablarnos de un presente, y ese presente tiene que ver con la redención. Y lo podemos ver de los capítulos 1, versículos 6 al 11. Luego vemos un futuro que es la herencia, que está en el capítulo 1, versículo 12 al 14. Pero a su vez se ve un énfasis de la Trinidad. Yo sé que muchas corrientes de pensamiento teológico han querido negar la Trinidad, la unicidad de Dios. Porque si bien Dios es un plural, pero a la vez denota su singularidad al darnos a conocer que hay un Padre que tiene un Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el énfasis del Padre se nota del versículo 3 al 6, que es lo que pretendemos estudiar. O sea que Dios diseñó, predestinar, elegir, llamar, según su preconocimiento, según su presencia, a un grupo de personas. Muchos han interpretado eso de varias maneras. Ya lo vamos a ver a lo largo del desarrollo del programa. Luego vemos un énfasis del Hijo. Y eso está del versículo 7 al 12. Si tú lo lees, ves al Hijo en el énfasis en el capítulo 1 de Efesios. Luego nos habla como último punto el énfasis que hace el Espíritu Santo en el versículo 13 al 16. Recuerda que Efesios es una carta escrita a la iglesia, a la familia de Dios, a la novia y próxima esposa de Cristo, compuesta por judíos y gentiles. Por todos ellos se suman para crear un solo grupo. Recuerda que desde un comienzo la carta se le dirige a un grupo de personas, los cuales la Biblia llama santos y fieles. Y ya hemos hecho énfasis. Hemos hablado de que la santidad no es algo que tú logras. No, la santidad no se puede confundir con la santificación, que es totalmente diferente. Aunque alguien diga, es que uno es santo, entonces nace la santificación. No, el ser santo es la posición que Dios te da a ti, en Cristo frente al mundo, frente a los demonios, a los principados, a las huestes de maldad. Ellos ven que tú eres una persona apartada, sacada de un grupo para ser puesta en Dios. Y la persona, al hacer un seguimiento a Cristo, comienza un proceso de santificación. Y todo esto se logra gracias a la obra del Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo obra, pues yo te invito a que tú pares de obrar. Porque si tú obras, Él no puede obrar. No puede haber dos obras al tiempo. La Biblia es muy clara, no puede haber dos amos. No, en una fuente no pueden haber dos aguas. No,
O eres frío o eres caliente, no tibio. No, no hay términos en Dios que te pongan sí, no, no. Deja obrar al Espíritu. Porque si lo dejas obrar en tu vida, el Espíritu Santo, Él te va a producir a ti fidelidad. Y todo esto el apóstol lo ve y él dice que todo se recibió por medio de la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 3, el apóstol comienza a alabar a Dios. Y lo comienza a alabar porque hay una bendición. Recuerda que cuando Dios da su bendición es porque inicia la fructificación y la multiplicación. Para que eso pase a tu vida es necesario que tú cuentes con la bendición de Dios. Si de pronto tú te examinas y te miras y dices, es que tengo altibajos en mi vida, ¿tú tienes la bendición de Dios? ¿Cómo la obtengo? A través de conocer a Jesucristo. Pero es que yo hice la oración de fe. Eso no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es leer esto. Su palabra. La Biblia. Pero no como el cuento de Condorito, que hay gente que se traza a leer y eso lee. No. Tienes que ponerle sentido, puntuación. Detenerte, mirar, evaluar, observar. Y luego el apóstol dice que Dios sea bendito y alabado porque en Cristo el creyente Dios lo puso en una posición. ¿Cuál es? Los lugares celestiales. Esto concuerda con las 5 fases que pasan en la salvación de un creyente y que tuvieron que ver con la obra de Cristo. Recuerda que su muerte, el cristiano muere, se sepulta, el cristiano sepulta el pecado, resucita, el pecado resucita en nueva vida, el creyente resucita en nueva vida. Luego vemos nosotros una acepción, el creyente a través del Espíritu Santo es revestido, y luego una posición. Cristo está en el cielo y el Padre nos ve juntamente con Cristo sentado en el cielo. Porque recuerda que hay una unidad compuesta por la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la iglesia. Entonces no puede estar una parte por allá, la otra por acá. No, el Padre ya te ve en el cielo. Hablemos de la predestinación. La predestinación. Hablábamos en la introducción para las redes sociales que la predestinación es un tema bíblico. Y esta predestinación no solamente tiene que ver con la iglesia, sino que la predestinación no solamente es tocante a Israel. Recuerda que Dios eligió a Israel como su pueblo. Claramente Él predestinó a Israel para que fuera su pueblo. Dios Padre. De hecho, Israel, para Dios Padre, es su novia o esposa. Eso está en el Antiguo Testamento. Por eso el trato de Dios con Israel es diferente y fuera de lo común. Hoy yo le hablaba a alguien y le dije, para poder comprender el tema de lo que pasa en Israel, tenemos que tomar desde Noé en el arca, con sus hijos Sem, Can y Jafet. Tenemos que ver que hubo un problema en la tierra, en la repartición, los hijos de Camp, los cananeos. De ahí salieron todos los feos que hayan, jebuseos, amorreos, etcétera, todos los feos que hay, que usurparon lo que hoy es Israel. Ellos lo usurparon desde ahí. Para ello nos basamos, ya te lo expliqué mucho tiempo atrás, a través de un libro histórico. No la Biblia, pero sí la historia. Y la historia confirma lo que Dios habla en su escritura. Luego viene el problema con
Jacob y Esaú. Luego viene el problema de Lot. Luego viene el problema de Abraham con su hijo Ismael, 12 pueblos, 12 tribus, 12 naciones. Luego vemos el problema con los 6 hijos más de Abraham. Y así sucesivamente. Así que meternos en un conflicto de Israel, pues no terminaríamos. Levantaríamos muchas ampollas. Pero lo único que yo te digo es que aunque hoy Israel no tiene algo espiritual que ofrecer, y lo digo con convicción por la palabra, porque Cristo es la culminación de todo el trato de Dios con Israel, a los cuales debían recibir el mensaje, pero no lo aceptaron, rechazan al Mesías y se abre para la iglesia. Así que si Israel no tiene algo espiritual que da, porque quien va a venir es el anticristo, es el próximo evento que va a suceder para Israel, el anticristo, pues Dios no está ahí. Pero Israel es la niña de sus ojos. Israel es su esposa. Así que si tú hablas mal, te metes con la niña de los ojos de Dios, Israel. Así como la iglesia es la niña de los ojos de Dios, o sea, Cristo, Israel es igual. Que Israel esté en un adormecimiento, oremos para que conozcan a Cristo. Que Israel tendrá un plan profético que se está cumpliendo y de hecho nosotros vivimos porque el reloj se paró, ¿sí? Se detuvo, hay un paréntesis, ¿sí? Pero al final de todo Israel será salvo, eso dijo el apóstol Pablo muy claramente. Y eso lo vamos a ver en el milenio, cuando Cristo establezca su reino en Jerusalén, 1000 años. Israel será salva, o sea, quiere decir que Jesucristo pondrá su reino en Jerusalén. Y Jerusalén no solo será ese pedazo de tierra, sino que tomará países, Irán, Arabia, bueno, etcétera, etcétera, tomará todos esos países y se extenderá Israel, capital Jerusalén, y se cumplirá la promesa que Dios le dio a Abraham, la cual no se ha cumplido, pero en el milenio se cumplirá. Así que la predestinación no solamente es tocante a Israel, sino que se ha extendido hoy a la iglesia. Entonces, hablemos de la predestinación que Dios da a la iglesia. Así que la predestinación, conocido por las palabras que se suman a ella con preconocimiento, presciencia de Dios, que indican un acto soberano de Dios. O sea, la predestinación es un acto soberano de Dios donde se muestra su preconocimiento y su presciencia. ¿Me he hecho entender hasta ahí? La predestinación es ofrecer anticipadamente a todo el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, sus propósitos y su plan de salvación inalterable, trazado por Dios mismo, mostrando su carácter de justicia y amor para con todos los que creen en su gracia salvadora manifestada en la persona de Jesús de Nazaret. Así que la predestinación tiene que ver con la salvación. No quiero entrar todavía en las posturas, sino quiero exponerte cuál es mi posición doctrinal frente a la predestinación. Entonces, en primer lugar, la predestinación es un acto soberano de Dios donde se muestra con anticipación. O sea, a Dios no lo coge nada por sorpresa.
Él vive en un eterno presente. Eterno presente quiere decir que no hay tiempo cronos como el nuestro. No, en Dios está el tiempo kairos, su perfecta voluntad. Así que la presencia es manifestar al ser humano su plan, su propósito de la salvación, mostrando su carácter, justicia y amor para con todos los que creen en su gracia salvadora manifestada en la persona de Jesús. Vuelvo y te digo, no entro en las posturas porque tú de pronto tienes algo en mente, una postura calvinista, arrianista, etc. No, escúchame bien por ahora lo que es la predestinación. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8 y he hecho unos paréntesis en cada versículo de este Filipenses y los he hecho para afirmar lo que el apóstol le escribe a la iglesia y le habla acerca de Jesucristo, la persona de Jesús de Nazaret, la manifestación de la gracia de Dios cumpliendo sus propósitos y su plan de redención. Hoy es más teológico y espero que tú me comprendas. Dice la Biblia, versículo número 6, capítulo 2, versículo 6. Aunque era Dios, está hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. O sea que la Biblia reafirma la postura que hace el apóstol acerca de la persona de Jesús. Sí, claro. Jesús era 100% Dios, 100% humano. Versículo número 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Recuerde, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Aquí tú y yo debemos aprender del Señor. Si el Señor se sometió al Padre y no hizo su propia voluntad, ¿por qué a veces muchos cristianos hacen lo que se les viene a la cabeza? Creyendo que es que como su carne es débil, hay cierta licencia para pecar. Hay cierta licencia para hacer lo malo. Jesús muestra sometimiento al Padre. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto a su parte humana, leamos Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo, ¿de quién? Del Padre. Ahora leamos Mateo 11:19. Luego vine yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, que como y bebo. ¿Y ustedes dicen que soy un glotón y borracho? ¿Que soy amigo de gente mala y de los que no obedecen a Dios?
Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. O sea, les dijo, miren los milagros. Con esto no te estoy diciendo que tú debes vivir una vida de taberna y que porque entonces oras y Dios respalda su palabra. No. Estamos hablando de la persona de Jesús de Nazaret, que los religiosos lo veían como una persona borracha, que lo veían como una persona glotona, que lo veían como el amigo del publicano, del fariseo, del celote, del herodiano, etcétera. Y él les dice, si fuera así, ¿ustedes creen que Dios me respaldaría y se harían las obras, milagros y prodigios que Dios hace? Examínate, porque algo debe andar mal en la ecuación. Tú no puedes decir amén, aleluya, ¿y tu vida qué? No, la sabiduría de Dios se prueba por los resultados. Si algo anda mal, algo pasa, algo anda mal y algo pasa. Luego el versículo 8 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 22, 24. ¿Qué dice la Biblia? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, la predestinación, la presciencia, el preconocimiento de Dios, dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora saltémonos al versículo 31 del mismo Hechos capítulo 2. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. O sea que Jesús tenía un alma, sí. Él era Dios con su alma habitando en un cuerpo. Tú eres no Dios, sino eres un espíritu con un alma habitando en un cuerpo. Pero él era Dios con su alma habitando en un cuerpo. Por eso la Biblia dice que no dejaría su alma. O sea, Dios saca a Jesucristo de la Hades, sí, y lo engendra. Ahí es cuando él es engendrado, no antes, porque fue concebido. Pero Dios lo engendra para poder engendrar al creyente en una nueva naturaleza en Cristo. Por eso la Biblia es muy clara en decir que como Él es, nosotros somos. Y eso el apóstol Pablo lo tenía en claro. Y tú lo debes tener en claro. Como es Cristo, eres tú. Pero Cristo iba a una taberna. Y más con la esposa, porque es que si uno va a la taberna y lleva a la esposa, pues no peca porque no le da lugar a que otra chica o otro chico baile contigo y termines tú en una cama. Si no estás con tu esposa, bueno, los dos van para el infierno. No, no, el Señor no hizo eso. Sino dice la Biblia que Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. O sea que Jesús de Nazaret murió, sí. Dios murió, sí, ya lo expliqué en un programa anterior. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no la dejaría en el Hades, ni su carne vería corrupción.
a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué derramó? El Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Porque recuerda que Jesús oró por sus discípulos y en ellos entró el Espíritu Santo. Pero faltaba que estuviera sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. O sea que es en mí, habitando, y para poder efectuar milagros, poderte predicar, lo necesito sobre mí. La predestinación, entonces, es el acto de Dios a favor de sus hijos, realizada en cada uno de ellos gracias a la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y posición de Cristo en cada creyente. Para que Él, Cristo, sea tu Salvador y mi Salvador. Romanos 8, 29 y 30. ¿Qué dice la Biblia? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire varias etapas en el creyente. De la predestinación se basan muchos estudiosos de la Biblia para decir, como los calvinistas o los arrianos. Los arrianos, recuerda que es una teología, una postura teológica del arrianismo, del señor arriano, que dice, Dios da la salvación, pero se puede perder. Eso dicen los arrianos. Tú recibes la salvación, pero cuídala, porque la salvación se pierde. Y empiezan los debates. Yo recuerdo un día un grupo de hermanos que yo dije que la salvación se perdía, casi me pegan. Recuerdo tanto que uno me amenazó, pues dentro de su temor y su postura, que me retrayera y que dijera, no, la salvación, yo le dije, no se pierde. Él me dijo, sí se pierde, arrepiéntete, conviértete, o si no te saco del grupo. Y yo dije, bueno, pues, mi hermano, lo que usted considere entonces. Pero esa postura de que la salvación se pierde viene de la teología arrianista. Y la agregaron a la predestinación. Luego vino Calvino. Y Calvino, Juan Calvino, un teólogo que mucha literatura hay en la iglesia circulando, posturas, dice que la salvación es por la gracia. O sea, por la obra de Cristo en la cruz. Hasta ahí vamos bien. Pero nace paralelo a ello el hipercalvinismo. El hipercalvinismo dice que Dios elige a unos para salvar y a otros para que se pierdan. Y se basan en varias escrituras como esta. Porque dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que cabe decir que hay gente que no. Quizás tú has oído eso y te confundieron. Y entonces, ¿para qué predicar? Si Dios ya tiene seleccionados quiénes sí, quiénes no. Venga a ver, usted no me gusta el color de sus ojos. No, descartado. Para el infierno. Pase usted, no, muy bajito. No sé qué le pasa, bajito, gordo, ¿qué va a servir usted? No sirve para nada, ya fuera del cielo, desechado. No, menos. Con ese problema, menos va a servir. Y así la gente
empezó. Y de ahí sale otra herejía. Arrianos, herejía. Calvinistas, hipercalvinismo, una herejía. Así que debemos tener cuidado porque las posturas se basan en lo siguiente. Romanos 9, 13 y 14. Uno de los pasajes como muchos. Romanos 9, 13 y 14. Dice la Biblia, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Recuerda que la predestinación que Dios hizo a Israel está basada no sobre la salvación. Está basada sobre las promesas de la simiente de Abraham. Nacería el Cristo, el Salvador. Por eso no podemos estar contra Israel, máxime que cuando la Biblia nos vino de Israel, del pueblo de Israel. La salvación viene de Israel, eso le dijo que el Señor Jesús a la mujer samaritana. Entonces yo no puedo irme en contra de Israel porque me voy en contra de lo escritural. Y no puedo hacerlo. Debo comprender que Dios trata y predestina a Israel para cumplir un papel fundamental basado sobre la promesa, no la salvación. Ya que Dios elige a Jacob, sí, estamos de acuerdo, pero lo elige y rechaza a Esaú bajo la promesa de la simiente que le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque Esaú tuvo en poco la simiente. A Esaú le valió, no sé cuántos pepinillos son, 3, 4, 5, 5 pepinillos le valió. Sí, así de fácil. Él dijo, me voy a morir. A ver, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Quizás tú puedes decir, ¿de qué me sirve a mí orar y ayunar si tengo esta vida tan miserable y a cuadritos? Y entonces, al otro día, cigarrillo en mano. ¿De qué me sirve predicar si no veo? Y al otro día en la taberna. ¿De qué me sirve que miles y miles vengan a los pies del Señor si no tengo paz? Ten cuidado, porque a Israel Dios lo trató o lo predestinó bajo las promesas. O sea que seguía el curso en Jacob, sí. Dios lo determinó, sí. Dios lo llamó en su soberanía, sí. Le hizo un llamado celestial, sí. Dios elige, sí. Recuerde la analogía, metáfora, como quieras llamar, del alfarero y el barro. El barro, ¿qué le va a decir al alfarero? Bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está moldeando así? ¿Usted qué le sucede? ¿Por qué me hizo a mí un jarrón? No, yo quiero ser olla. No. Así es Dios. Pero no pongamos en el plano de que Dios es malo. No. Hablemos de la predestinación. La predestinación tiene, en cierta manera, la presencia de Dios. La presencia de Dios es el conocimiento pleno y absoluto de todos los sucesos futuros que se le atribuyen a Dios. Estamos hablando de en su tiempo, el kairos, tiempo perfecto que Dios tiene para cada cosa que ocurrirá cuando Él lo desea. La presencia es la consecuencia de los atributos divinos de Dios. En especial, muestra un carácter eterno y omnisciente. Dios muestra su atributo de omnisciencia y eternidad. O sea, Dios vive en un eterno presente. Para Él, este tiempo que hemos vivido en la tierra es como si hubieran transcurrido 7
días. Así de sencillo. Así de fácil. Para Dios un día es como 1000 años como un día. Así que Dios da a conocer sus planes, sus propósitos, y los cumple, y Él decide darlos a conocer al que cree, obedece, vive de acuerdo a su plan de salvación. Y esto involucra las decisiones sobre individuos o las decisiones sobre naciones, lo cual se establece sobre sus promesas y planes. Jeremías 22:11. Porque sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planea prosperarte. Jeremías 29:11. Porque sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planea prosperarte y no hacerte daño. Planes para darte esperanza y un futuro cristiano. Llavero de equipaje con etiqueta. Pero hay personas que creen y confunden, como hace poco me preguntaron, pero pastor, si Job dijo, Dios da y Dios quita, bendito sea su nombre, le dije, sí, pero eso no lo dijo Dios. Pero es que está en la escritura. Sí, pero eso no lo dijo Dios, lo dijo Job. Job cumplió la ordenanza del sacrificio porque vivió en el tiempo de Abraham, era contemporáneo de Abraham. Job. Y el requisito era el sacrificio, pero él lo hacía sobre la base de la incredulidad, porque quizás mis hijos han hecho. Lo hacía bajo el temor, no bajo la obra de que en ese sacrificio era perdonado y redimido, no, sino lo hacía para cubrir el pecado no solo de él, sino de sus hijos. Abre una puerta para que el tentador venga y le cobre y le diga, hay temor en ti. Y eso lo dice él. Así que no fue el Dios el que dijo, porque lo que Dios da no lo puede quitar. La palabra traducida para predestinado en la escritura viene de la palabra griega prosó, que significa determinar de antemano, ordenar, decidir con antelación. Así que la predestinación es Dios determinando ciertas cosas que ocurrirán antes de tiempo. ¿Qué predeterminó Dios? Pues lo que acabamos de leer, Romanos 8, 29 al 30. Si quiere lo podemos volver a leer, Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Así que esto me muestra a mí varias etapas. Varias etapas. Primero, Dios muestra a las personas que reciben el mensaje de la verdad, o sea, su mensaje, ¿transmitido a quién? A través de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. El camino debemos caminar en Dios, en Cristo, a través de sus mandamientos, ordenanzas. Porque sólo así obtendremos la vida. Porque Él dijo, la verdad y la vida. O sea que no hay otra forma de llegar al Padre sino por medio de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dice Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Así que Dios opera bajo un conocimiento previo. ¿Sí? Un aspecto de la omnisciencia de Dios es el saber todas las cosas. Para nosotros, tiempo cromos, pasado, presente y futuro. Él nos conoció antes de que tú y yo naciéramos. Él nos conoció antes de la creación del mundo. Él supo quién respondería a su oferta de salvación y quién lo rechazaría. Y todo esto tiene que ver contigo. No que tú vayas a inferir en la salvación de Dios, no, pero sí sobre tu propia salvación. Tú puedes elegir escucharme o decir, bárbaro, qué loco. O decir, qué tipo tan deschavetado. O tú puedes decir, Señor, quita de mí toda incredulidad. Porque eso fue lo que hizo Esaú e Israel. Notó incredulidad. Y esa incredulidad, ¿qué hizo? Que rechazaran. Hoy Israel rechazó al Mesías, sí. Y esperan su Mesías, sí. Y les vendrá un Mesías, sí. Y les dará muchas cosas, sí. Pero todo es con falsedad. Por eso ten cuidado. Que tu salvación no esté basada sobre promesas. Ven a Cristo que Él te da una casa. Oh, mi hermano, si tú vienes a Cristo, Él te sana. Oh, todo eso es cierto, sí, pero la salvación no es eso. La salvación es porque tú necesitas ser salvo. La salvación es porque tú necesitas reconciliarte con Dios, porque si no lo haces te vas para el infierno. Y cuando tú te reconcilias con Dios y te pones a cuentas con Él y te pones a paz con Él y restableces una relación personal con Él y comienzas a vivir una vida para Él, mirando todo lo que hizo y diciendo, no merezco, que todo lo que Dios hizo no merece. Yo no me merezco, que todo lo que Él hizo por mí, que toda la obra que hizo por mí, yo la vaya a empapelar, embolatar y perder por hacer algo que no le agrada. Entonces tú miras y observas la salvación y tú dices, Señor, por amor a ti que me salvaste, por amor a ti que moriste en la cruz, no me permito esta licencia para tratar mal a los empleados. No me permito esta licencia para humillar a los demás, para sobrarme en conocimiento, para sobrarme en petulancia. No. Recuerde que el conocimiento previo de Dios era porque Él conocía quién iba a responder a su oferta de salvación y quién no. Y los que aceptaron, Él los escoge, los selecciona, los aparta, los saca del mundo y los hace sus hijos. O sea que eso es predestinar, sí. Es que Dios planeó que todo el que se habría de convertir se convertiría en su hijo. Y Él lo determinó desde antes, sí. Y los hizo para que fueran semejanza de ¿quién? De su hijo. Por eso el que diga que la gracia es la licencia para pecar, no conoce la gracia. Porque la gracia no es la doctrina, es una persona. El que predica y dice, no, es que, ay, sí, no, pues gracias, el Señor hizo la obra por mí, entonces mañana para la taberna, pues entonces no eres salvo. Porque los salvos no van a la taberna, los salvos no van a tomar, los salvos no van a fornicar, no van a adulterar, no dicen malas palabras, no aceptan malas palabras. No. Ay, es que es el común. Entonces no has entendido lo que significa santificarte. No ser santo, porque Dios te hizo santo. Santificarte.
Pablo usa este término en relación a los creyentes y no a los inconversos. Así que no podemos decir que Dios eligió unos y otros. No, porque la palabra se habla para creyentes. Dios no le habla a incrédulos. Dios no le habla a inconversos. Él les muestra que si vienen a Él y salen de la incredulidad y salen de su manera de pensar, le reciben y creen en Él y aceptan a su Hijo, son salvos. Dios quiere que nadie perezca. Eso es claro. Dios no quiere que tú te pierdas. Así que existe un llamado, una justificación y una glorificación. Pero, si Dios lo permite, el martes te hablaré de ello. Espero que esta pequeña introducción te haya quedado clara. La predestinación tiene que ver con el plan y los propósitos de Dios que se cumplen y se trazan sobre aquellos que aceptan el mensaje de salvación. Yo te invito a que tú hoy recibas el mensaje de salvación, no basado sobre una oferta. Muchos predicadores dicen, es que Dios está ofertando la salvación. No, Dios no oferta nada, porque lo de Él no se pone en oferta. No fue una oferta que Cristo muriera en la cruz. No. Fue un oprobio para Jesús. Pero lo hizo porque te ama. Lo hizo porque no quiere que te pierdas. Lo hizo porque Él quiere que tú vengas y le conozcas. La salvación no es para que vas a prosperar y a tener más plata que mejor. No. Busca primero el reino de Dios. Si no lo buscas, pues nada se te va a añadir. Vas a ser el mismo. Estás divagando porque no has conocido verdaderamente al dador de la salvación. Por eso te invito hoy. Dios ha querido que yo te diga que su propósito y su plan es que tú recibas a Cristo y seas salvo por su gracia. Él se ha manifestado, ha traído el mensaje del Padre y te lo ha revelado a ti. Por eso, muy claramente Efesios nos dice que Él nos escoge antes de la fundación del mundo. O sea, su plan fue anterior para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo. Pero déjame decirte que Dios no tiene hijos producto de pecado. No. Dios tiene hijos que cada día crecen a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Por eso ya no peques. Deja de pecar. Conviértete al Señor. Recibe la gracia. Recibe su don. Y tendrás paz y perdón para tu vida. Déjame orar por ti y termino con esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por permitirnos hoy poder llegar a miles y millones de personas. Te doy gracias por tu plan de salvación y tu propósito de salvarnos. Te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo, tu unigénito Hijo, para morir en nuestro lugar. Te damos gracias porque en Él tú has hecho cosas grandes y maravillosas para todo aquel que te ama. Te damos gracias, Señor, porque tu salvación es grande y poderosa. Tu salvación, Señor, merece que nosotros la observemos con temor y temblor y reconozcamos y valoremos la obra que Cristo hizo por nosotros. Por favor, Señor, confirma esta palabra en cada persona. Haz que cada persona pueda entender este tema, Señor. Tú no has llamado a unos para perderse, no. Tú no has llamado a unos para ser sanos y a otros no. Y conformarnos
con lo que el apóstol dijo, que tenía un aguijón en su carne. No, tú nos has llamado a la sanidad, porque en la cruz del Calvario tú destruiste a la sanidad. Ahora deseas que nosotros tomemos esa palabra y digamos, por tu llaga he sido curado. La enfermedad no tiene nada que ver conmigo. La enfermedad no pertenece a mi vida. La enfermedad sale y huye de mi cuerpo, porque la palabra, la cual crea el cielo y la tierra, es la misma palabra que ha hecho en mí la obra que Dios ha permitido hacer en mí. Por eso ordeno a toda parte afectada de cualquier cuerpo que me está oyendo, que en el nombre de Jesús de Nazaret se restituya todo tendón, toda parte afectada. En el nombre de Jesús de Nazaret recibe vida. En el nombre de Jesús de Nazaret recibe sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret comienza un restablecimiento de toda parte afectada. Y toda parte afectada te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que comiences ahora mismo a ser restaurada. Se va de tu vida toda incredulidad. Se va de tu vida toda cosa que no es de Dios y que el maligno ha puesto por pensamientos, por palabras, por prestar oído. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret y eres libre en su nombre. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.